Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. ¿Cómo me les va, mi gente? Mi gente bella y querida. Gracias por esas suscripciones. Gracias por esas visitas que me hacen todos los días. Yo subo todos los días un videíto para que realmente mi gente pueda quizás informarse de algunas cosas que pasan por nuestra vida y que a lo mejor ni siquiera nosotros somos capaces a veces de solucionar. Pero con un pequeño mensaje de nuestro ser interno es más que suficiente para un poquito abrir los ojos, ¿verdad que sí? Y aquí siempre tenemos mensajitos de nuestro ser interno para cada quien. Vamos a ver ahorita a quién le puede resonar y luego vamos a poner las cartas a funcionar. A ver quién le puede resonar esto que yo voy a decir o que estoy leyendo. Dice: te llama, te plantea, pero en verdad tu decisión ya está tomada. No deja de pensarte, te da pesar, pero tus valores y tranquilidad antes que nada. Palabra clave: tus valores y tu tranquilidad antes que nada. Esa persona le duele mucho, pero tú no quieres volver. Tienes una decisión tomada. Es una decisión ya tomada, es la última palabra. Pero ¿qué pasa? Que esta persona quizás se ha portado bien malita todo el tiempo, quizás te promete cosas y luego vuelve y se le olvidan. A lo mejor no es la primera vez que esta persona va y viene y tú le perdonas, hasta que llega el momento justo de la vida en que uno dice: hasta aquí, ya aquí no hay más nada. Ya yo di todo lo que yo tenía que dar. Yo saqué todos mis ahorritos de amor que tenía en mi corazón, los puse sobre la mesa y los perdí. Y esa persona nunca fue capaz de reponer esos ahorritos y por eso es que ahora mi corazón se quedó, mira, ve, vacío de amor. Ahora es una decisión tomada de tu parte. Le duele mucho o te duele mucho, pero no quieres volver. Te llama, te plantea, te ruega, pero en verdad tu decisión ya está tomada. Y no deja de pensarte, porque ahora eres tú quien está, como quien dice, llevando ese timón. Ahora eres tú realmente el fuerte aquí, después de que eras el más débil o la más débil. Y te da pesar, sí, pero tus valores y tranquilidad antes que nada. Palabra clave, subrayada, con 3 subrayados: tus valores y tranquilidad antes que nada. Eso es realmente lo que sucede, mi querido amigo, mi querida amiga, que muchísimas veces, o lo que uno tiene que hacer siempre, es de poner antes que nada tus valores y tu dignidad, y sobre todo tu tranquilidad. Esa es una tranquilidad que viene mental, espiritual, amorosa, emocional, psíquica y física. Son diferentes tranquilidades en uno mismo. Entonces, ¿qué haces tú? Dime tú, explícamelo, házmelo entender, convénceme realmente. ¿Qué haces tú con una persona que realmente vuelva o que siempre esté viniendo y la perdones, pero lo que te hace es cada vez te hace más intranquilo, más intranquila? Cada vez te desgastas un poquito más. Así como uno cuando escribe en un pizarrón con un pedazo de tiza y escribe y escribe y escribe, y llega un momento en que se va desgastando la tiza, ¿verdad que sí? El pedacito de yeso blanco que uno utiliza para escribir en los pizarrones, en las escuelas. Y eso se desgasta, ¿verdad que sí? De tanto darle y darle y darle. Bueno, así mismo llega tu corazón y tu alma. Se va desgastando tus emociones, tu tranquilidad, tu sosiego, tu paz, tu armonía, tu energía. Se va desgastando, se va royendo, se va corroyendo a causa de estas cosas. Vale la pena que tú tengas que estar que perdona y dejando entrar 50,000 veces a la persona, va y viene y se va volviendo cada vez más y más tóxica solamente por el hecho de tener a la persona, sin tomar en cuenta que el corazón te está diciendo: auxilio, por favor, ya no le aceptes más, mira lo que me estás haciendo.
Tú mismo, tú misma te estás haciendo daño. No es la otra persona que te hace daño. Fíjate que no. Te hace daño porque tú quieres que te haga daño, porque tú permites que te haga daño. Pero quien se está haciendo daño a la larga eres tú y solamente tú, más nadie. Porque si tú le pusieras un parado y tú en la segunda de cambio dijeras, hey papá, otra vez con lo mismo, mira pues, no, esa cantaleta no me la aguanto, ese cantadito ya está bueno, no señor, cámbiame la letra, te me vas. Si tú le permites eso, 1, 2, 3, 50 veces, 60, 70, 80 veces, sé de gente que ha vuelto y ha venido más de 50 veces, déjame decirte. Te lo digo, alguien me lo dijo por allí. Mucha gente que va y viene. ¿Cómo es posible que tú puedas aceptar semejante cosa? ¿Dónde están tus valores puestos? Entonces, ahora como que despertaste, mi gente, quedaste como quien dice, abriste los ojos y salieron chispas. Decisión tomada de tu parte. Te duele, sí, te duele porque amaste y quizás mucho, pero no quieres volver. ¿Por qué será que no quieres volver? Porque, porque tus valores y tu tranquilidad están antes que nada. Antes de volver, antes de empezar una relación, antes de empezar a amar, antes de empezar a quererse acostar con alguien, entrepiernarse con alguien, uno tiene que quererse a uno mismo primero. Y después vendrá lo demás. Cuando tú estés súper enamorado de ti o enamorada, que te quieras hasta morir, que mueras por ti, que tú seas capaz de morir por ti, de luchar por ti y apostar por ti y morir por ti, ese día nadie te va a poder pisotear. No lo vas a poder permitir. Inmediatamente sacas tu espada y cortas eso. No lo permites. Ok, entonces, hablando de esto ya, vamos a ver a qué persona le puedo estar yo leyendo esto. Vamos a ver si esa persona cómo está ahorita, cómo se siente ahorita, independientemente de que estés aplicando esta o no. Porque lo más importante realmente tus valores y tu tranquilidad. Primero que nada, vamos a ver cómo está esta persona, sus energías, cómo están. Vamos a compararlas quizás contigo si hace falta, pero vamos a ver qué es lo que hay. Esa persona, honestamente, está trabajando mucho con su intuición. Esa persona se da cuenta definitivamente de lo que está haciendo y sabe muy bien lo que hace. Sí, señor. Y mira, aquí lo veo o aquí la veo que cae en un letargo. Lógicamente, tiene que caer en un letargo, desmayarse, entrar en un coma inducido. No quiere saber de nada porque sabe lo que hizo. Definitivamente. Si esta persona no despierta, es porque sencillamente esta persona no es para ti, no te conviene. Esta persona no termina de reaccionar y de reconocer lo que hizo. Definitivamente, esa es una persona que no te convenía o no era para ti. Aquí vienen comunicaciones. Esta persona reacciona, va a querer comunicarse, sencillamente va a querer comunicarse con muchísima fuerza. Así que te lo digo y de verdad, ahora esta persona también, a pesar de que su orgullo le está carcomiendo quizás un poco, porque no es fácil, pero definitivamente está entrando en razón. Esta persona va a entrar en razón, es lo que te quiero decir. Voy a sacar aquí una última carta, digamos, de consejo del tarot y vamos a ver qué otra cosa te dicen. Mira, que no es lo máximo, no es el mundo, no se acaba el mundo, no se va a acabar el mundo por esto, porque tú pongas tus valores y tu tranquilidad a la orden del día. En el momento en que tú hagas esto, en que tú pongas al día tus valores y tu tranquilidad, que no le aceptes más nada, que no estés aceptando ni dejando la puerta entreabierta para que esa persona entre y salga cuando le dé la gana, sino que tenga que respetar, en ese momento todo esto va a suceder. Una persona que va a empezar a despertar su intuición, a saberse, a dar cuenta y a respetar, va a querer comunicarse contigo, muchísima fuerza, muy a pesar, y es lógico que esta persona quizás en contra de algunas cosas, porque si es una persona orgullosa, por ejemplo, o que tú le has demostrado de verdad un consentimiento,
le has demostrado que esa persona está como por encima de todo, le has elevado el ego hasta decir no más, por supuesto que esa persona no lo va a aceptar, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar, porque tú le has consentido mucho, tú le has subido muchísimo el ego, entonces ahora que le vengas a tratar como cualquier otra persona, un momentico, me está tratando como si yo fuera cualquier persona y yo soy su consentida o su consentido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué cambió aquí? ¿Qué fue lo que cambió que yo no me enteré? Ahí es donde empiezan a pensar. Empiezan a pensar. Uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Quiero ver qué es lo que es. ¿Qué es lo que pasó? Sencillamente y llanamente, la palabra clave te da tus valores y tu tranquilidad antes que nada. Eso fue lo que pasó. Sencillito. No hace falta ir a la escuela para entender lo que significa eso. Tus valores y tu tranquilidad antes que nada. Te repito nuevamente el mensaje de tu ser interno para que lo vuelvas a entender y lo comprendas mejor. Decisión tomada de tu parte. ¿Qué decisión tomaste? Como sea la decisión que fuera, pero el final es ¿para qué? Para que tus valores y tu tranquilidad estén a la orden del día, para que estén por encima de todo. Lo que sea, como sea, pero tu tranquilidad y tu valores por encima de cualquier cosa. Te duele mucho, pero no quieres volver. ¿Por qué no quieres volver? Porque ya te diste cuenta después de la enésima vez que es siempre más de lo mismo. No es la única persona en el mundo. Una persona súper acostumbrada que tiene, le mal acostumbraste tú también. Te llama, te plantea, pero en verdad tu decisión ya está tomada. Cuando eso suceda de verdad, que tú de verdad tomes la decisión y que sea esa la decisión, ya tú me vas a echar el cuento, ya tú vas a ver y tú vas a decir, ¿por qué yo no hice esto de hace tiempo? No deja de pensarte, te da pesar, pero tus valores y tranquilidad, antes que nada, esa es la clave. Tus valores y tu tranquilidad, antes que nada. Haces lo que sea, el plan que quieras, la manera como quieras, lo que quieras hacer, pero que al final el resultado sea tu tranquilidad y tus valores antes que nada. Como quien dice, el, las cantidades como se pongan en una ecuación, dependiendo cómo no alteran el producto. Algo así es. No me acuerdo cómo es que dicen en matemáticas, pero si tú sumas 2 más 3 más 5, 2 más 3 más 5, es lo mismo que 5 más 3 más 2, ¿verdad? El orden de los factores, esa es. El orden de los factores no altera el producto, dependiendo cómo tú lo hagas, pero que si el producto es poner los valores y la tranquilidad antes que nada, no hay más nada que hablar. Ahí te estoy dejando, mi querido amigo, mi querida amiga, mis queridos y adorados suscriptores, mi gente bella. Nos estamos viendo en un próximo video y gracias por verme, gracias por estar allí siempre, mis fieles y queridos suscriptores. Un besito. Si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, dale a la campanita para que te sigan llegando videos, dale un like y también comparte este video. Nos estamos viendo. Bye bye.